Bien, bueno, sobre todo para vosotros tres, deciros que durante muchos meses hemos estado estudiando el libro de Proverbios, hemos acabado el libro de Proverbios y ahora estamos estudiando la preciosa doctrina de la oración. Es lo que estamos estudiando, una de las doctrinas que menos se enseña, por cierto. Y estamos estudiando la doctrina de la oración. Y estamos viendo, en las últimas semanas, hemos visto qué es la oración y también hemos visto si hay algunas posturas que la palabra de Dios nos enseñe que sean más digamos, la voluntad de Dios para orar. La palabra de Dios nos dice que hay algunas posturas adecuadas para orar. No. La palabra de Dios nos dice que podemos orar levantando las manos, que podemos orar de pie, que podemos orar de rodillas, que podemos orar con los ojos abiertos, que podemos orar postrados con el rostro en tierra, etcétera, etcétera, etcétera. También hemos visto, o intentando contestar otra pregunta, ¿hay alguna hora fija a la hora de orar? Tampoco, no hay una hora fija a la hora de orar. Podemos orar por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada, en cualquier hora podemos orar. Y también vimos una tercera pregunta, que ¿hay algún lugar especial para orar? No hay ningún lugar especial para orar. Podemos orar en el mar, podemos orar en una casa, podemos orar en una azotea, podemos orar en la cárcel, en el río, en la playa, en cualquier lugar podemos orar. Y la semana pasada, si recordáis lo que estuvisteis presentes, la semana pasada estuvimos viendo pues, empezamos a ver algunos de los requisitos para orar, algunas de las cosas que la palabra de Dios nos enseña para orar. Uno de esos requisitos fundamentales para orar es tener conciencia de nuestra necesidad de orar. Si no tenemos conciencia de orar, no vamos a orar. Si tú no tienes conciencia de la necesidad que tienes de salir a la calle, nunca vas a salir a la calle. Y si no tienes conciencia de prepararte, formalmente, de tener un conocimiento, de aprender, nunca vas a tener esa necesidad de aprender porque no te sale de dentro. Por lo tanto, si no tenemos conciencia de nuestra necesidad, nunca buscaremos a Dios en oración. Y para eso tenemos que saber quiénes somos. Y somos personas salvadas, somos pecadores salvados, pero somos pecadores, no lo olvidemos. Somos pecadores y salvados. Nunca se nos puede olvidar de dónde nos ha sacado Jesús. ¿De dónde? Del lugar donde estábamos. ¿Cómo estábamos? Por lo tanto, tenemos que recordar siempre quiénes somos. Tenemos que recordar también siempre nuestras limitaciones, nuestras luchas internas, los problemas que podemos tener. Y tenemos que recordar siempre que dependemos de Dios. Por eso oramos, porque en realidad dependemos siempre acerca de Él. Y también vimos la semana pasada, no solamente que tenemos que tener conciencia de nuestra necesidad, sino también tenemos que hacerlo, como la palabra de Dios nos enseña, tenemos que orar en el nombre de Jesús. Tenemos que orar en el nombre de Jesús. Y vimos algunos textos que nos hablan de orar en el nombre de Jesús. Y vimos que orar en el nombre de Jesús significa fundamentalmente, vimos algunas cosas, pero fundamentalmente significa que el creyente ora sabiendo que sus oraciones al Padre son aceptadas porque vienen en el nombre de Jesús. Y nos dirigimos al Padre porque Jesús es el único mediador, Jesús es el único sacerdote, Jesús es el único perfecto, etcétera, etcétera, y nos ayuda a acercarnos a Dios. Y también oramos en el nombre de Jesús porque es glorificarlo. Glorificamos, cuando oramos en el nombre de Jesús, glorificamos también, honramos su nombre, alabamos su nombre, exaltamos su nombre. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, pues significa que tengo que tener cuidado con lo que hago al Señor. Tengo que tener cuidado porque no le puedo decir en el nombre de Jesús, mata a mi vecino. Sería un poquito, no sería algo normal, ¿no? Entonces cuando hablamos en el nombre de Jesús tenemos que saber, tenemos que decir oraciones que Jesús mismo diría, oraciones que Jesús mismo diría. Y en ese espíritu oramos también, por eso decimos en el nombre de Jesús, oraciones justas, oraciones santas, oraciones que no nos avergonzarían, oraciones que llevan la gloria al Trino Dios. Esto es lo que hemos visto, lo que vimos un poco
la semana pasada. Otra de las cualidades, digamos, de los requisitos para orar es, no descubro el mundo, no descubro que la tierra es redonda, pero uno de esos requisitos para orar es tener fe. ¿Cómo podemos orar si no tenemos fe? ¿Cómo podemos hablar con Dios si no tenemos fe en que Dios va a hacer las cosas, va a actuar? Si no creemos y no tenemos fe a la hora de hablar con el Señor, de pedir al Señor, es imposible hablar con Dios. Por lo tanto, bueno, no es imposible, podemos hablar con Dios, pero en realidad no va a pasar nada, porque no nos lo creemos. No nos lo creemos. Muchas veces he dicho, y vosotros me habréis escuchado en más de una ocasión, he dicho que el pueblo, aunque parezca una contradicción, y lo es, muchas veces los cristianos somos los primeros que somos ateos. Y si a lo mejor la palabra ateo es un poco fuerte, pues pongo un gnóstico. Pero a veces los creyentes somos los primeros que no creemos. Oramos como una especie de aprendizaje que hemos tenido, como algo de la cultura evangélica o de iglesia que hacemos, oramos por una cierta tradición, pero a veces oramos y no nos creemos nosotros mismos lo que estamos pidiendo. Y si no tenemos fe, ¿cómo podemos hablar con Dios o cómo podemos pedir al Señor ciertas cosas? Así que un elemento imprescindible para orar es tener fe. Mira lo que dice en Mateo, en el capítulo 21, Mateo, capítulo 21, versículos 21 y 22. Mateo, capítulo 21, versículos 21 y 22. ¿Quién lo quiere leer? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Muy bien, pero como aquí Jesús, ante la maldición de la higuera estéril, que la gente se quedó, los discípulos se quedaban maravillados ante cómo se secó esa higuera. Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe, fijaros, si tuvierais fe, y después dice, y no dudareis, si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte se le dijera y quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. Y ahora como aquí Jesús está hablando de dos cosas que van fuertemente entrelazadas, aunque parezca que no. Una es la fe y otra es la duda. En muchas ocasiones convivimos con la fe y convivimos con la duda. A veces la fe es más poderosa y a veces la duda es más poderosa. A veces tenemos un día en el que somos los gigantes de la fe y otro día, al día siguiente, somos los gigantes de la duda. Y en esa ambivalencia, en esos dos mundos muchas veces actuamos y vivimos. A veces le decimos al Señor con toda nuestra alma: Señor, haz esto, y al poco tiempo esa misma fe que hemos tenido, pues la ponemos en cuarentena. Y tenemos cierta duda. Aquí Jesús está diciendo a sus discípulos, está diciendo que oren con fe, si tuvierais fe. Y después pone un ejemplo para que todo el mundo pueda entenderlo, muy gráfico, muy visual. Si tenéis fe, le vais a decir a esta montaña que se pase, que vaya. Eso es lo que Jesús está diciendo, que vayamos a decir a una montaña, pásate de un sitio a otro. Es un lenguaje que podamos entenderlo. Pero lo que Jesús está diciendo realmente es eso, es el hecho de que podamos orar con fe, dejando la duda a un lado. Nuria. Sí. Entonces yo digo, ¿hasta dónde llega la fe y hasta dónde llega la voluntad del Señor? Porque claro, siempre
Es que porque yo discutía con mi madre esto y decía, mamá, pero ¿hasta dónde llega la fe y hasta dónde llega? Y claro, también ya la que yo dudo muchas veces, decía, es que también me pone a mí, no sé, ¿sabes? ¿Qué pensáis? Yo creo que la voluntad del Señor es mucho mayor que la fe que pueda tener una persona. Tú puedes tener mucha fe en una cosa, pero si no es la voluntad de Dios, Vale, entonces, ¿por qué me dice el versículo? Que si tú dices que no te pásate, si no la voluntad del Señor, es lo que te quiero decir. pero ahí cabe la duda. No, está diciendo, si tuvierais fe, pero si no la voluntad del Señor, que ese monte se traspase por lo que sea, por mucha fe que yo tenga, Si tuvierais, va delante la voluntad del Señor. si tuvierais fe y no dudarais, Sí, pero es que yo no he dudado, en algunas ocasiones que yo he tenido fe. pero en este caso sí, la voluntad del Señor sí era esa. De que en el caso de que no dudéis, sí podría decir montaña, échate al mar y se echaría. Ya, pero... ¿Más opiniones? Yo creo que no es la fe que cumple nuestras oraciones. Nuestra fe que Él va a hacer lo que pedimos es nuestra fe en Dios. Entonces, en ese caso que Es nuestra ya... fe entonces la voluntad del Señor. El Eh, Señor nos que- dará lo mejor. Ese es por donde voy, porque se puede leer este versículo pensando que es nuestra fe que hace que haga que la oración se cumpla. Y nuestra fe, todavía es el Señor que hace la cosa. Entonces, si nuestra fe está en Dios, que al final nos conformamos porque entendemos que nuestra fe es cumplir la voluntad de Dios más que nuestra petición. Así que Yo... ¿No te parece que habría preguntado a Fernando? Bueno, No, Fernando, por favor. yo allí en la parcela, no digo siempre, pero muchas veces, pongo las cosas en manos del Señor. Cuando siento algo, cuando hago un gesto, y hoy el Señor me ha dicho, eres tonto. Me lo ha dicho. Porque yo cogí e injerté una higuera, precisamente. Salió sola. La base del tronco no tiene muchos años. La base del tronco es así ya. Es impresionante. Y salen higos. Pero yo quería que salieran higos y brevas. Y le hice un injerto para que salieran higos y brevas. 3 injertos le hice. Los 3 se secaron. Y hoy he visto de que esa higuera, sin injerto y sin nada, tiene también brevas. Lo que pasa es que no era el tiempo, ni era el momento, porque es joven, tiene poco tiempo la higuera. Y él me ha dicho, Señor, eres tonto. ¿Para qué haces invento si resulta que esta higuera ya tiene lo que tú quieres? Muchas veces queremos ir por delante del Señor. Y no es así. Y nos lo demuestra con cosas, lo que tú comentaste antes, de que, hombre, si nos ponemos a orar y resulta de que oramos para que maten a nuestro vecino, porque se muera nuestro vecino, no son oraciones, evidentemente. También hay que distinguir cuando una oración es correcta y cuando no siempre oramos bien. Los mismos apóstoles, cuando estaban con el Señor, le decían, no, pero ¿cómo oramos? Y el Señor, el ejemplo del Padre Nuestro. Entonces, muchas veces es que no sabemos orar. Y no tenemos más porque no sabemos orar, que también nos lo interesa. María Carmen. Que yo le comentaba a ella que a mí me ha pasado también cosas que yo he puesto mucha fe en la oración, pero el Señor no la ha concedido. Y entonces, para mis adentros he pensado, el Señor no se equivoca. A lo mejor yo he hecho mal la oración, pero pon que la haya hecho bien. Lo que tenía que haberle dicho, Señor, yo deseo esto que te estoy pidiendo, pero si es tu voluntad y es bueno para mí, si es la voluntad del Señor, entonces pido con fe, pero siempre añado que si es la voluntad del Señor. No sé si es correcto o no, pero es lo que yo misma me he contestado. Cuando he hecho una oración de fe durante mucho tiempo y no me ha contestado el Señor, he pensado, no será la voluntad del Señor. Y oro siempre que se haga la voluntad del Señor. Contestando a tu pregunta, con todas las intervenciones de los hermanos que han hablado, decir, y estoy de acuerdo con lo que han dicho, solamente decir, Nuria, esa es una pregunta muy normal. Esa es una pregunta que todos los clientes nos hacemos y todo el mundo se hace. No es la pregunta y la reflexión
es algo que todo el mundo hace. Todo el mundo, todos los creyentes en un momento dado en nuestra vida lo hacemos, lo hemos hecho y lo hemos pensado. Y lo preguntamos, es normal. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? Nuestra fe llega hasta el infinito. Hasta el infinito. Nuestra fe tiene que llegar hasta más allá de los mares. Permitidme esta expresión. Cuando la palabra de Dios nos dice, eso nos invita a pedir, nos lo dice pedir y se os dará. Ahí no hay ningún condicionamiento. Pedir y se os dará. Y Él mismo nos dice, yo como padre te digo que me pidas, que me pidas. Como padre le pedimos. Como el padre, ¿qué es lo que hace el padre? Y la madre. Los padres cuidan a sus hijos. Los padres muchas veces cuando los hijos le dicen cosas están de acuerdo y se lo proporcionan y se lo dan. Y los padres abrazan a sus hijos, los padres quieren a sus hijos, los padres dan la vida por sus hijos. Lo mismo que el Señor hace por nosotros. Pero hay otras cosas que los padres piden, que los hijos piden a los padres, que el padre no se lo va a dar. Que el padre no se lo va a dar. Si yo cuando chiquitito le decía a mi padre, papá dame heroína, evidentemente mi padre no me va a dar heroína. O si yo le pedía, o si mi hija, por ejemplo, o mi nieta me pide, dame una cosa que sea mala, que sea tóxica, yo no se lo voy a dar. O que se ponga como testaruda, porque soy el padre, en este caso el abuelo, cuando el Señor dice hablar, ahí en ese sentido está la soberanía de Dios y está la fe del creyente, la fe del Hijo de Dios. Nuestra responsabilidad, lo que nosotros hacemos es orar y pedir al Señor en fe, creyendo que Dios nos lo va a dar. La responsabilidad de Dios es su soberanía. Nosotros creemos en Él, pero Él es soberano. Y no hay ninguna contradicción. No debe haber ninguna contradicción. Dios me dice, pídeme, hijo. Y Dios mismo me dice, yo sé lo que tengo que darte. Pero cuando nosotros le pedimos al Señor y el Señor no nos lo da conforme creemos que nos lo tiene que dar, lo único que podemos hacer nosotros es, Señor, te he pedido esto, tú eres soberano, te lo he pedido con toda mi fe y a ti te di la gloria. Cuando el Señor nos responde, le damos la gloria. Y cuando el Señor no nos responde, que creemos que no nos responde, también le damos la gloria. Y ¿sabes lo que ocurre? Que tú, además tú lo habrás experimentado ya muchísimas veces. Con el paso del tiempo, cuando tú has pedido algo y tú has creído que el Señor te lo ha concedido, con el paso del tiempo y has mirado para atrás, tú dices, ahora caigo porque te ha dado otra cosa. ¿No? Entonces, no hay ninguna... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Orar. Porque Él nos invita a orar. Y además no solamente nos invita a orar, es que es un mandato, orar. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, privilegio y gozo es orar con fe, creyendo que Dios lo va a hacer. Él es nuestro Padre. Y como buen Padre, después sabe lo que tiene que hacer. En la mayoría de las ocasiones nos lo dará, en otras ocasiones no nos lo dará. Y en otras ocasiones pues dará lo suyo en darlo. La semana pasada estuvimos viendo, por ejemplo, a tu madre, Mari Carmen, cómo está orando y otras tanto por sus cónyuges, ¿no? Y ella estaba diciendo, ¿cuántos años llevo yo orando por tu padre? Pues, ¿eso qué es lo que es? Eso es lo que estamos hablando. Pedir, ella está pidiendo. Ella está pidiendo, Señor, además está pidiendo, es una oración conforme a la voluntad de Dios, que esta es otra. Porque hay oraciones que al menos no sabemos muy bien, no sabemos discernir muy bien, pero hay oraciones que son claramente la voluntad de Dios. El Señor dice que oremos para que la gente lo conozca. Entonces, esa oración es una oración santa, es una oración conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que todo el mundo lo conozca. Cuando oramos por los gobernantes, estamos orando por los gobernantes y es una oración muy bíblica, porque el Señor dice que oremos por las autoridades. Entonces, hay cientos de cosas en las que el Señor dice que oremos y es su voluntad y lo sabemos. Hay otras cosas que tienen que ver con lo privado, con nuestras propias vidas, con el entorno, con la gente alrededor, en el que a lo mejor no sabemos muy bien, lo hacemos, lo pedimos con fe, pero es el Señor el que tiene que, en su soberanía, y en eso descansar. Es más, la auténtica fe es la que descansa absolutamente en la soberanía de Dios. La que descansa en la soberanía de Dios. Porque al fin Dios siempre va a hacer lo correcto. Nunca se equivoca. Entonces, en este sentido, fijaos que cuando estamos hablando, cuando Jesús está diciendo esto, hay un texto muy parecido en Santiago, cuando dice,
En Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Aquí vemos otra vez, encontramos por una parte la fe. Aquí está, lo que está hablando es la fe de pedir sabiduría. De pedir sabiduría. Señor, dame sabiduría, la sabiduría de lo alto, sabiduría espiritual. Dame sabiduría, pero pida con fe, no dudando nada. Por lo tanto, lo que la palabra de Dios nos enseña es que tenemos que orar con fe, no dudando, o no poniendo digamos, en cuarentena el poder de Dios. Dios siempre es absolutamente poderoso. Y Dios siempre hace las cosas de una manera magistral. Y cuando vamos al Señor, tenemos que ir con la fe. Y dejando la duda. Y vuelvo a decir, esto es fácil decir, pero la duda puede entrar siempre en nuestras vidas. Pero cuando oramos, cuando pedimos al Señor, cuando hablamos con el Señor, tenemos que ir siempre con fe. ¿Sabéis? A veces, como he dicho antes, a veces los creyentes somos los más ateos del mundo. Y a veces caemos sabemos la teoría, sabemos que la palabra de Dios nos enseña y nos dice y nos exhorta a orar y a pedir con fe, pero hay algo ahí que nos impide el hecho de creer que el Señor va a responder. Y dejadme deciros una cosa: la fe es una musculatura. Si no usamos la musculatura, se pone flácida y no tiene fuerza. Cuanto más usamos la fe, cuanto más oramos con fe, cuanto más vemos la mano de Dios, cuanto más vemos las respuestas de Dios a la oración, más fuerte es la oración, más músculo tiene la oración. Cuando todos hemos tenido la experiencia de que hemos pedido algo y Dios nos lo ha dado. Y hemos dicho: ¡wow, Señor, me ha dado esto, qué guay! Y eso nos ha animado a seguir orando, y hemos ejercitado cada vez más la fe. Y también podemos tener la otra parte: hemos pedido algo, el Señor no nos lo ha dado, y hemos dejado de pedir. Y nos hemos acostumbrado a no pedir, o a ser personas muy pasivas, no creyendo que el Señor pueda hacer las cosas. Y el Señor lo hace, claro que lo hace. Por lo tanto, cuanto más fe tengamos, no tanto en la oración como decía Lara, la oración es un vehículo que Dios nos ha dado, pero quien responde realmente a esa oración es el Señor. La oración no es mágica, la oración no es una superstición, la oración es la forma de relacionarnos con Dios, de hablar con Dios, y es Dios quien hace las cosas. Por lo tanto, cuando oramos, cuando clamamos al Señor, cuando pedimos al Señor, nuestra responsabilidad, nuestro gozo es hablar con fe. Y después, en su providencia y sobre todo en su soberanía, descansamos. ¿Que puede haber dudas? ¿Es pecado la duda? No. ¿Por qué? No tenemos por qué saberlo todo. Muy bien. Entonces, si no tenemos por qué saberlo todo, podemos dudar de cosas. Muy bien. Hay cosas de las que no debemos dudar y sí puede ser pecado esta duda. Hay cosas que podemos tener dudas. ¿Es pecado la duda? Mirad lo que dice, Fernando ha respondido muy bien, mirad lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 14 al 24. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 24. Hemos visto dos ocasiones en las que Jesús le dice a sus discípulos que oren y que no duden. Y hemos visto en Santiago que también dice que pidamos y que no tengamos dudas. Y mirad lo que dice ahora en Marcos capítulo 9, versículo 14 al 24. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él,
pescando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, y cayendo en tierra se revolcaba echando el tubaraco. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Muy bien. ¿El padre creía? No, el nivel de su incredulidad. Creía que podía él sacarle el espíritu inmundo, pero si había duda que le ayudara en su duda, ¿no? Es lo que yo creo que quiere decir, ¿no? Muy bien. Fijaros que el padre le dice, Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Jesús deja aquí una puerta abierta inmensa, una puerta abierta tremenda. Si puedes creer, antes se lo han llevado los discípulos. Los discípulos no han podido hacer el milagro. Sencillamente los discípulos no han creído en lo que podían, la autoridad que tenían. Incluso molesta a Jesús, que se pone un poco molesto. ¿Hasta cuándo me he de soportar? ¿Hasta cuándo tenéis esta generación incrédula? Es como diciendo, ¿cuándo vais a aprender? ¿Cuándo vais a aprender? ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros enseñando lo que es la fe y enseñando lo que es la oración? Y la pregunta que le hace al padre es una pregunta tremenda. Es una pregunta a un desesperado, a una persona que está desesperada al ver lo que está ocurriendo con su hijo desde pequeño. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y fijaros la respuesta del padre. Y le dice, creo. Ayuda a mi incredulidad. Creo. Ayuda a mi incredulidad. ¿Sabéis? Para mí, esta es una de las declaraciones de fe más importantes que aparecen en la Escritura. Esta es una de las declaraciones de fe más importantes. Cuando tú oras, Señor, que el mar rojo se abra, es una oración de fe ahí con el bastón ahí, ¡boom! Cuando tú oras, Señor, que ganemos esta batalla y ganas la batalla con la fe, eso es impresionante. Cuando tú ves, cuando ves milagros y oras y te implican esos milagros, o cuando Eliseo se pone delante en el niño y se pone encima del niño y le devuelve la vida, eso es impresionante, eso es fe. Cuando Elías se pone delante de la multitud aquella, delante de los falsos religiosos, de aquellos, y le dice, Señor, manda fuego, eso es fe, eso nos tenemos que quitar el sombrero, tenemos que admirar esa fe e imitar esa fe en la medida en que podemos. Eso es fe, pero lo de este hombre es fe. Este hombre dice, Señor, yo creo, no creo mucho, pero ¿sabéis cómo calibramos la fe? ¿Calibramos la fe en kilos, en toneladas? O sea, yo tengo 50 kilos de fe y el otro tiene 20 gramos de fe. ¿Cómo calibramos la fe? Este hombre tenía fe, por eso se lo lleva a Jesús. Jesús ve también lo que este hombre está haciendo. Lo que este hombre está diciendo, Señor, yo tengo fe, pero no sé si es suficiente. Es sincero, es completamente sincero. Los hombres y mujeres que aparecen en la Escritura y a lo largo de la historia, como estos que hemos hablado antes, hay que aprender mucho de ellos. Pero la fe de este hombre, es que yo me identifico con la fe de este hombre. Porque yo veo a Moisés y es un gigante, yo veo a Abraham y es un gigante, yo veo a Elías y es un gigante. Pero este hombre, yo veo a este hombre y me veo a mí mismo. Y veo mis limitaciones, y veo mis dudas, y veo mi miedo, y veo que si yo... Pero en última hora, la fe es
cuando tú vas desprovisto de todo delante de Jesús y tú le pides, Señor, yo no sé, pero tú sabes. Yo no sé cómo hacerlo, pero tú sabes. Yo no tengo mucha fe, Señor, pero tú puedes suplir mi fe. Y 5 gramos de fe puestos en las manos de Jesús, es impresionante lo que Jesús puede hacer. A mí, yo cada vez que leo este texto u otros parecidos, siempre me sorprende cómo este hombre es capaz de decir, creo, pero ayúdame. Es como diciendo, creo, pero ayúdame a tener más fe, porque no sé si llego, Señor. Mira cómo está mi hijo. Mira cómo está mi hijo, Señor. Y Jesús lo cura. ¿Por qué lo cura? Por misericordia. Por misericordia. Lo cura por misericordia, lo cura por lo que ve en el Padre, lo cura por la fe que realmente está viendo en el mismo Padre. Y el Señor hace una obra de misericordia, de sanidad en el Hijo, pero está viendo lo que hace el Padre y está viendo el poquito que tiene el Padre, que es suficiente. Y yo creo que también, porque el versículo siguiente dice que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, yo pienso que esperó ese momento a que hubiera allí tantísima gente para que esas personas vieran el milagro de Jesús y creyeran en él. Jesús siempre tiene su tiempo. El Señor tiene su tiempo. Y posiblemente ahí, en ese tiempo también, Él pudo jugar, permitirme esta expresión, con ese elemento. Y cuando la gente estuviese allí, hacer el milagro. Lo que sí sabemos es que Jesús lo curó. Lo que sí sabemos es que un hombre fue desesperado para Jesús. Fue primero a los discípulos y no fueron capaces. Y eso no le hizo desesperar, le hizo acudir a la fuente, a Jesús. Y dentro de su poca fe, humanamente hablando, dentro de su poca fe, el Señor dio mucha fe y lo sanó. Por lo tanto, fijaros que el hecho de que es pecado dudar, no, a veces somos tan espirituales, a veces somos tan perfeccionistas, somos tan machacantes muchas veces que pensamos, tú estás dudando, tú no eres hombre de Dios, tú no eres creyente. ¿Cuántas veces habré escuchado barbaridades de ese tipo a personas que te dicen, mira, yo que dudo? ¿Cómo que tú dudas? Tú no eres creyente. ¿No? Y salimos por la tangente, y lo que hacemos es que le damos un bofetón espiritual a esa persona que ha dicho que tiene duda. La duda es normal, porque somos seres humanos. Entonces, si no dudamos, no estamos vivos. No estamos vivos. Solamente los que no dudan están en el cementerio. Los demás estamos todos aquí. Los seres humanos dudamos. Ahora, ¿es mala la duda en sí misma? Como ha dicho Fernando y como ha dicho tú también, no. La duda no es mala. La duda nos puede ayudar a crecer o nos puede ayudar a no crecer. Nos puede ayudar a agarrarnos al Señor o puede hacer que nos apartemos del Señor. Depende. Pero siempre el hecho en sí de que se diga que la duda es pecado, no siempre, no ni mucho menos. La duda forma parte de la persona de cada uno, de nuestro ser como ser humano. El problema de la duda es cuando esa duda nos aleja de Dios. Cuando la duda nos aleja de Dios. Pero eso es una decisión de cada uno. Y la duda en muchas ocasiones también lo que nos hace es que nos hace acercarnos a Dios. Y también es una decisión de cada uno ante lo que vemos. Mira lo que dice en Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versículo 7. Éxodo capítulo 17, versículo 7. ¿Quién lo quiere leer? Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Fijaros esta pregunta. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? La duda. Y aquí Israel, en pleno desierto, estaba dudando de lo que Dios estaba haciendo.
Estaba dudando cuando una y otra vez Dios le había abierto el mar, Dios le había mandado codornices, le había mandado un montón de cosas. Y sin embargo estaban dudando y continuamente ellos estaban diciendo: queremos volver a Egipto, queremos volver a la comodidad dentro de la esclavitud, pero tenemos la comida, tenemos la bebida, queremos volver allí. Estaban ahí manejándose en esa duda permanente de lo que querían hacer, de lo que querían hacer. Israel siempre estaba pensando en volver a Egipto, siempre estaba en esa, tristemente, en todo el peregrinaje, siempre estaban pensando en volver a Egipto. ¿Y está pues Jehová entre nosotros o no? Cuando realmente deberían de afirmarlo. Ellos deben decir: está Jehová con nosotros siempre. Siempre. Y hay evidencias claras de que Dios siempre ha estado con nosotros. Pero lo dudan. Porque están en el desierto, porque tienen un montón de pueblos alrededor que son peligrosos, porque aunque han visto milagros, los seres humanos olvidamos mucho, olvidamos pronto los milagros. Si son milagros que ocurren con nosotros y los olvidamos. Y hay milagros que son espectaculares y los olvidamos. Porque somos así. Y sin embargo ellos se estaban alejando de Dios y estaban siempre pensando en Egipto. Pero hay otro tipo de... Esa duda fue perniciosa, esa duda fue mala, porque lo que hacía era alejarles de Dios. Pero hay otras dudas que nos acercan a Dios, y mucho nos acercan al Señor. Mira lo que dice en Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6. Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6. ¿Quién quiere leer? Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a ver sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Hasta el 6. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya querido oír. Muy bien. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Quién está hablando? Juan el Bautista. Será su primo, ¿no? Era su primo. Juan el Bautista, el precursor de él, el mayor profeta que ha existido, que atraía multitudes, que bautizaba multitudes, que lo llevó a Cristo. Juan el Bautista, profetizado en el Antiguo Testamento, que lo vio, que tuvo el inmenso privilegio de bautizarlo, que le dijo a sus discípulos: id tras él, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sus propios discípulos, él mismo lo echaba para que siguieran a Jesús. Y este profeta, este Juan Bautista, el mayor profeta, un hombre valiente, ¿qué está teniendo aquí? ¿Qué actitud está teniendo aquí? ¿Dudas? ¿Está en la cárcel? ¿Está en la cárcel? No sabemos el tiempo que lleva sin ver a Jesús, pero él está en la cárcel y sabemos después lo que ocurrió con él. Y es como si en la cárcel, después del tiempo que estuvo allí, está viendo, la vida continúa, los romanos siguen allí, la guerra continúa, la ocupación romana continúa, el pueblo no es liberado. Jesús, ¿dónde estará Jesús? Si Jesús vino a liberar, si Jesús es el Mesías, si Jesús, yo estoy en la cárcel, pero ¿y Jesús? Y empieza ¿eres tú? ¿Eres tú? Es una duda. ¿Qué es lo que hace Jesús con la pregunta de Juan el Bautista? Le recrimina, le dice a sus 2 enviados: decirle que es ateo, decirle que, ¿por qué me pregunta? Decirle que es un hombre con falta de fe, no me conoce. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando responde? Le dice todo lo que está haciendo él. Le dice todo lo que está haciendo. Todo. La respuesta de Jesús es: sí, Juan, yo soy. Pero no le echa una reprimenda, no le dice que vea a esta altura, sino que lo que le dice realmente a los 2 discípulos que
que le envía es decirle y pum, 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 todo lo que Jesús está diciendo. Pero no le dice cualquier cosa, le dice lo que ya está profetizado por el profeta Isaías. Eso es. Entonces, eso es lo que le demuestra a Juan ante una duda razonable, porque claro, él está sospechando de que le queda poco tiempo. Porque además, ya no es solamente el que lo ha metido en la cárcel, sino quién apoya a quien ha comentado que lo metan en la cárcel. Él está viendo que le queda poco tiempo. Y ahora lo que quiere es descansar. Si yo voy a morir, saber si realmente este al que yo le he bautizado, al que realmente es el Mesías. Entonces una duda razonable. Pero claro, más razonable es cómo le explica el Señor a Juan que él sí es el Mesías. Pues se lo explica con la palabra. Se lo explica con la palabra. Esto está pasando. Y esto está profetizado. O sea, porque también es razonable de que ese Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando, el pueblo judío estaba esperando, era un Mesías que iba a echar, iba a llegar como el rey David, vamos, un poco más o menos, ganando todas las batallas. Y bueno, y ya él no fue con la espada. Su espada era la palabra. Claro, eso yo creo que le digo a Juan. Se pensaría que si Dios, como Dios Iba a llegar como iba a llegar, y aquí, y Pero eso lo esperaban todos. Todos, incluidos sus discípulos. Incluidos sus discípulos y algunos más que otros, pero todos creían que eso iba a venir, era el concepto mesiánico judío y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Entonces ellos pensaban que Jesús iba a liberar, iba a ser una gran potencia, y cuando Jesús, y muy acertadamente lo que ha dicho Fernando, le responde con la palabra de Dios, que él conocía, que Juan el Bautista conocía, y dice, esto se está cumpliendo, pum, 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 pum. ¿Qué es lo que hace Jesús? Le da una evidencia y le dice sí. Es decir, es como a Juan el Bautista ya le queda poco, al poco tiempo lo van a decapitar, pero se va a la muerte con tranquilidad, sabiendo que Jesús realmente es el Mesías, el que iba a cambiar el corazón del ser humano. Por lo tanto, fijaros, sí. Y aunque no lo entiendan, lo que va a hacer Jesús, porque para el ser humano lo más normal es, bueno, aquí tiene el sí campeado con su ejército y se carga. Eso es lo que entendemos humanamente. Y aunque Juan no entendiera lo que el Señor iba a hacer, eso va aquí. Sí, realmente hasta que Jesús resucitó no lo entendieron. No entendieron básicamente esto, ¿no? Que Jesús vino a que su reino no era de este mundo. ¿Iba a decir algo, José? Sí, hablando de la duda, Pedro, ¿dónde queda el versículo de Santiago 12? El que pide por fe, no dudando, porque el que duda es como la onda del mar que es echado de un lado a otro. Por eso estaba hablando al principio de que la oración llega hasta el último. Oramos con la fe, llega hasta el último, oramos con fe. Oramos sin duda, oramos con fe. Y la mayoría de las ocasiones Dios responde. Oramos con fe. Después, esa misma fe nos ayuda a depender absolutamente de la soberanía de Dios. Lo vuelvo a decir, la auténtica fe nos ayuda a descansar en el poder de Dios. Lo que el Señor nos dice es que oremos con fe, sin duda. Y eso es lo que tenemos que hacer. Después, Jesús mismo dijo, Señor, yo no quiero morirme. Esa es la versión de pecador. Yo no quiero morir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al final, y encontramos tantos ejemplos en la palabra de Dios, de hombres y mujeres que actuaron con fe, y el Señor respondió. Por tanto, este es uno de los milagros de la oración. La oración no se puede explicar. La oración la podemos describir, la podemos desarrollar, la podemos ver en la palabra de Dios,
pero la fe y la oración entra en una dimensión que tiene que ver con lo sobrenatural, que tiene que ver con los milagros. Lo que se entiende no es fe, lo que cuando realmente actuamos y Dios responde y son milagros, son cosas que no podemos responder con la lógica, por eso son milagros. Y la oración llega a situaciones que nadie puede llegar. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Orar, 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 orar. Lo demás lo dejamos al Señor. Y en este caso, fijaros que la fe, el hecho de hacerlo, nos ayuda. En el caso por ejemplo, de Juan el Bautista, lo que el Señor le dice es algo que le va a ayudar y despeja la duda. Despeja la duda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros hacer cuando hablamos con el Señor? Ir en fe. Los demás obedecemos. Él nos dice: pedid y se os dará, y eso es lo que hacemos. Y hay tantos textos en este sentido, hay tantas invitaciones de Dios a que hablemos con Él y que le pidamos cosas. Después, esa ya forma parte de su voluntad, de su soberanía y de hacer las cosas como Él proclama. Toda la palabra de Dios nos dice otra vez: pedid, 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 pedid. ¿Y cuántos de aquí podemos dar testimonio de los milagros del Señor? ¿Cuántos de aquí podemos decir: Dios me ha respondido en esto, en esto? Yo conozco al Señor hace 40 y tantos años. Pues puedo decir que lástima que yo no he sido una persona de costumbre de un diario. Pero podría haber tantas respuestas, tantas cosas que Dios me ha respondido. Tantas cosas, y lo sigue haciendo. Y lo sigue haciendo. Otras veces no. Pero ¿sabéis? El año pasado comentaba en la conversación que le dije: me gustaría que en un momento no tenga que pedirle al Señor nada, porque me veo tan pesado, Señor, pidiéndole cosas, y muchas veces digo: me gustaría llegar al momento de no tener que pedirle nada, porque por eso, ¿no? Y después en la noche recapacité y digo: no, porque el Señor, si yo llegara al momento que no le pidiera nada, yo sería autosuficiente yo mismo, no tendría que depender de Dios. Por eso el Señor me dice aquí: yo tengo que pedirle cosas, y me tiene que depender de Él. Y yo lo hice conectando, no ser egoísta, no tener que pedir más nada, no tener que estar así: Señor, te pido esto, lo otro, ¿vale? Y alabarle nada más. Pero después de la noche me acabo, se lo dije: mamá, creo que el Señor me va a responder esta noche. Digo: vamos, me acabo tú. Yo creo que mientras estamos en la tierra, vamos a seguir pidiendo. Sí. Porque si no nos haría nosotros mismos, diríamos: yo no tengo que pedir al Señor. Eso es autosuficiencia. Exacto. Jesús dice a una mujer viuda ante un juez: ¡Juez, ábreme! Le dice: ¡Juez, ábreme! Y el juez, y al final, el juez, por cansancio, le tuvo que dar lo que pedía, por cansancio. El Señor nos dice eso, nos dice: pedid, 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 llamarme, o sea, perseverar en la fe. ¿Por qué perseveramos en la fe? Porque nos lo dice la palabra. Entonces, mientras que estemos aquí, los creyentes tenemos la necesidad, y Él nos lo dice, la necesidad de orar con perseverancia. Y en cuanto a la duda, ¿sabéis? Cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas. Por ejemplo, cuando yo me convertí, yo lo he dicho muchas veces, desde el momento cero que yo me convertí, yo no tuve ningún tipo de duda en cuanto a que la Biblia era la palabra de Dios. Yo no necesité que alguien me enseñara, no necesité leer un libro sobre la inspiración de la Biblia, no necesité ir a una conferencia, no necesité pasar 20 horas con el pastor para que... Yo cuando me convertí supe que este libro es la palabra de Dios, porque me hablaba de una manera tremenda. Nunca tuve dudas. Nunca tuve duda cuando me convertí de que Cristo es Dios. No necesité estudiar sobre eso, vino después. Pero y más que nada por enseñanza, no por mí, sino nunca he tenido duda de que Jesús es Dios. Nunca. Hay muchas cosas que sin embargo hay otras personas que se han convertido y tienen dudas sobre la palabra de Dios. De verdad, no será escrita por los hombres. ¿Por qué sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Entonces puede haber dudas. Se cuenta Billy Graham, por ejemplo, conocido, que ya está en la presencia de Dios. Billy Graham llegó un momento, cuando comenzó a ser ya más o menos famoso en sus campañas evangelísticas, que se juntaba con un pastor
de amigo suyo que era liberal y no creía en la inspiración de la Escritura. Y tenían conversaciones con él, y él tenía también dudas. Billy Graham tenía dudas sobre la veracidad de la palabra de Dios. Y llega un momento en que él se va a un bosque, ya siendo relativamente ya más o menos conocido, se va a un bosque con la Biblia y se pone de rodillas en el suelo del bosque y dice: Señor, yo no estoy muy seguro si la Biblia, si esta palabra es tuya, pero por fe, tomo esta decisión, tomo la decisión de creer que tu palabra es verdad, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y tú puedes decir, hasta ese punto tuvo que llegar, no pudo verlo antes. Hay momentos en que una persona tiene que tomar una decisión, y hay momentos en que una persona tiene que despejar la duda. Y la mejor manera de despejar la duda es, por supuesto, es averiguando, comentando, preguntando, estudiando y dejándolo en manos de Dios. Y dejándolo en manos de Dios, Dios también da la seguridad de la decisión que has tomado. Cuando a mí me preguntan y me dicen, yo tengo dudas sobre esto, se me parece normal, porque la duda nos ayuda a investigar, a estudiar, nos ayuda a ponernos delante de Dios, nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Por otra parte, como he dicho, también es verdad que hay personas que con la duda, pues al final se apartan, pero son decisiones. Es como el dinero. El dinero no es malo en sí mismo. El dinero es malo en la medida en cómo lo usamos. La duda pasa exactamente igual. Cuando yo estaba del líder del grupo de jóvenes, y no sé si se acordará, bueno, sí se acuerda, porque además lo vemos mucho más que yo, lo ve. Cuando yo estaba del líder del grupo de jóvenes, había un hermano que cuando yo ya me iba a ir a Torreblanca, como pastor allí en Torreblanca, y se iba a quedar un hermano como líder del grupo de jóvenes. Y este hermano iba a estudiar filosofía, de hecho estudió filosofía. Y la gente decía, va a estudiar filosofía, se va a apartar del Señor, se va a apartar del Señor. Si va a estudiar filosofía, se va a apartar del Señor. Y tuvieron razón, se apartó. Se apartó del Señor. Se apartó del Señor. La filosofía, depende de cómo este hombre se apartó. Y era un hombre que iba a ser el líder del grupo de jóvenes, un hombre encantador, un hombre muy cercano, muy espiritual. Y estudió filosofía y se apartó. Cuando a mí me preguntaban, me decía, ¿tú qué piensas que vaya a estudiar este hermano filosofía? Yo le decía, que estudie, porque no va a estudiar filosofía. Y después cuando se apartó me decía, mira, ¿te han dado razón? Pues sí, desgraciadamente lleváis razón. Pero conozco a otra gente que han estudiado filosofía y ahí están en los caminos del Señor, fuertes, como robles. Y la filosofía lo que le ha ayudado a ser es más fuerte y su fe aumentar. Por lo tanto, no es cuestión de lo que uno, es cuestión de cómo es y de las decisiones que uno tome. En todo. La duda puede ser buena, la duda puede ser mala, depende. Nos puede fortalecer, nos puede debilitar, pero en sí misma la duda no es pecado. Tenemos que orar con fe. Lara, que te veo con cara de preguntar. Estoy dando vueltas como siempre, pensando que esa duda es que hay de buscar la verdad en el sitio correcto. Porque este ejemplo de Belgrano, así que cuando tiene duda, que ahí era la palabra, que él estudiando filosofía estaba a lo mejor buscando la verdad en otro sitio. Y que claro, que ya la duda va creciendo. Que Juan el Bautista, que cuando tenía duda, no iba buscando en otro sitio, enviaba gente a Jesús a decir, quítame la duda. Y eso, que tenemos que buscar, el problema es no tener la duda, es donde buscamos ya la respuesta. Y en el Antiguo Testamento también, que decía, enseña cuando pones esta piedra ahí, y cuando enseña a tus hijos que cuando, en mi versión, cuando tiene duda, mira esta piedra que de ver que yo era fiel. Y eso, que miramos la palabra cuando tenemos duda, que nos vamos mirando y hablando y preguntando a todo el mundo. Amén. Eso. Amén. Ebenecer, que aquí nos ha ayudado Dios. Por lo tanto, lo que hemos visto hoy, una de las condiciones para orar
intajable, es que tenemos que tener fe. Si no, ¿para qué vamos ahora?